en vez de aumentar la prestación, lo disminuye, ¿no? A ver, ¿por qué digo todo esto? Porque la verdad, el sistema de capitalización individual obligatorio para toda una sociedad es un desastre, y está demostrado. De 17 países que lo tenían en América Latina, quedan 16. De los 36 que lo tenían en Europa Occidental, hoy quedan 30. En la medida de que nuestros hermanos chilenos han promovido esta situación y han visto lo tremendo y lo costoso que es para el Estado, mencionaba yo a la Comisión Marcel, que es para el Estado que alguien que aportó y cumplió con el régimen, su prestación sea cero y el Estado de nuevo tenga que salir a pagarle, ¿no? En esa medida es consciente de que una dosis de capitalización individual es buena, sin lugar a dudas, en cualquier país, una dosis. Pero hacerlo obligatorio para trabajadores que en vez de ahorrar, desahorran, ¿no? Y tener comisiones que lo único que hacen es enriquecer a aquel que lo administra, que además recuperó, yo recuerdo que estaba en ese momento siendo asesor en la Cámara de Diputados, del senador Orlando Britos, el compromiso de las FJP que se creaban era amortizar su inversión en 10 años. ¿Saben cuánto tiempo lo amortizaron? En 2. Ni hablemos de lo que fue la cobertura de la invalidez con los seguros internacionales. A ver, dicho de otra forma, un porcentaje importantísimo de nuestra deuda deviene de este cambio ideológico en pensiones, ¿no es cierto? Felipe González, a quien tuve el gusto de ver y asistir a una charla hace 2 años atrás, decía, en los países de América, nos incluía, el ahorro no se da en el Estado, porque el Estado no puede ahorrar, tampoco se da en las empresas. ¿Por qué? Porque las empresas que tienen alta rentabilidad en América en realidad no la reinvierten en América, invierten en otro lado, ¿no? Globalización medial. Y si pensamos en el ahorro individual, que está casi, y ahí se refirió a Argentina, casi desaparecido en Argentina, porque el que ahorra, y ahorra mucho, lo lleva a otro lado, en función de la historia que tenemos respecto de aquellos ahorros, ¿no es cierto? No la voy a repetir, lo que ocurrió en los 80, lo que ocurrió en los 90, lo que ocurrió en el 2001, etc. ¿Qué nos queda? Lo único que queda son los fondos de pensiones, ¿verdad? El ahorro de un país reside en los fondos de pensiones. La verdad que el ahorro que logramos desde el año 93, reitero, hasta el finiquito de la FJP, fue mínimo. Mínimo. Y yo le diría que no es tan exacto esto de que los fondos son los que permiten la financiación intraestado. En realidad, lo que permite la financiación intraestado es otra cosa que yo también mostré, que es el superávit que tiene el sistema. Si se financia con aportes y contribuciones y tributos, pero los aportes y contribuciones nos sirven para cubrir el 86% de las erogaciones, todo el resto, 42% de los ingresos, que son tributos, 48%, perdón, está generando un superávit. Ese es el superávit que va al Fondo de Garantía de Sustentabilidad. No me corresponde a mí ese fondo. ASAP organizó el año pasado unas jornadas en donde el gerente del área explicó magníficamente bien cómo son los ingresos del fondo, cómo está dividido, cómo se administra y cómo se invierte, ¿verdad? Lo que le puedo aceptar de todo esto que estamos conversando es que los jubilados del régimen de capitalización transferido han logrado hoy cobrar una mínima y mantenerla estable y tener un aumento en marzo y septiembre. Lo que les venía ocurriendo es que su prestación se reducía. Aquellos que estaban con un retiro programado, su saldo de cuenta se achicaba, ¿no? Y en consecuencia también la prestación se reducía. Hoy, los que obtuvieron una prestación del régimen de rentas vitalicias, hoy le están haciendo juicio a las compañías y al propio Estado porque la renta vitalicia no aumenta. Conclusión. Y esto yo no sé si alcanzo a responderle a la inquietud, ¿no es cierto? Sí, no puedo dejar de decirle que acá no se sacó el dinero a nadie, porque lo que tenía en la cuenta de capitalización se le reconoce a los fines jubilatorios. Si sabido es que lo acumulado me da una prestación muy baja, pero lo que me da el régimen público es una prestación muchísimo mejor, pues entonces creo que no se le sacó nada a nadie. Más bien se le mejoró a aquellos que lamentablemente se jubilaron entre el año 93 y el año 2008, se le mejoró el nivel de esa prestación. En su enorme mayoría están en la misma. El tema de los aportes voluntarios, que a esto sí, uno podría decir, el Estado se apropió de los aportes voluntarios, pues fue resuelto paulatinamente
genuinamente en cuanto a que se propuso un sistema de devolución fundado también en la modificación de la razón social de la JP, pero bueno, solo Nación quiso cambiar su propia organización y generar la posibilidad de que los aportes voluntarios fueran a este sistema. La verdad que es una lástima, porque el régimen general, y como lo hemos visto hoy en la comparación con el resto del mundo, el régimen general tiene límites. No se puede sustituir el 90%, el 80% o el 70%. El convenio 102 de la OIT, que hoy ya tiene más de 50 años, ya lo mostraba. Es muy difícil hoy sustituir a esos niveles, salvo, como decíamos recién, que las prestaciones fueran muy bajas. Entonces sí, es fácil sustituirlo porque la mínima no se acerca. Si alguien hoy está cobrando el salario mínimo y lo viene haciendo de toda su vida, que está en 1.700 pesos, ¿no? Y cobra un haber mínimo de 1.300 pesos, pues esa relación no está dando que está cobrando más del 80% y está muy bien, digamos. Ahora, si nos encontramos con trabajadores acá en el sur, por ejemplo, que ganan, me refiero a Petrolera, ¿no? O Canepozo y ese tipo de cosas, salarios entre 17.000 y 25.000 pesos, la jubilación o el haber máximo está en 7.000. Entonces ahí sí, la relación entre el salario original y la prestación tiene una distancia importante. Si no ha habido una cultura del ahorro, pero me refiero del ahorro individual, no social, ¿no es cierto? Si no ha habido una cultura del ahorro, pues lo que va a hacer ese señor cuando se jubile es juicio contra el régimen, porque no va a querer que le apliquen el tope. Va a querer que la jubilación se calcule sobre el salario sobre el cual él aportó. Y acá hay una cuestión muy delicada, ¿no es cierto? Que yo me permito, con todo respeto, criticar el sistema judicial. ¿Por qué? Porque creo que el juez que le dice que sí a ese señor y que habilita y obliga al ANSES a pagar algo más del haber máximo, no tiene la obligación ni la capacidad cognoscitiva de cómo es la totalidad del régimen de previsión. Cuando ordena pagarle al ANSES algo por encima del haber máximo, pues se está generando un desequilibrio en las finanzas del ANSES. Y como decíamos hoy, el régimen no es un régimen que va a pagar prestaciones a una generación. Debe ser sustentable si medie, ¿no es cierto? Estos compromisos que a veces la justicia le impone al ANSES, ¿no? En función del agobio que le genera un cálculo efectuado sin indexación, ya torna o que genera un clima judicial en donde ya el ANSES es un monstruo macrocefálico que se ocupa de castigar a los jubilados, ¿no es cierto? Pues esto no es así. Lo planteaba en México en una reunión de cortes de superiores tribunales de justicia de Latinoamérica, en una presentación con Ormelloso, el doctor Paganini, que si los jueces no se limitan al análisis del caso particular en función de las pautas legales para la definición de una prestación, intentan ser algo para lo cual el Estado no los ha provisto y definir prestaciones superiores a las que el régimen puede pagar, lo único que hacen es generar un acrecentamiento en la crisis del sistema. La crisis me refiero en cuanto al financiamiento, ¿cierto? Me interrumpí en su pregunta para contestarle hasta ahí. No sé si había más inquietudes. No, dos cositas, simplemente. Estoy de acuerdo en el análisis, porque no quiero que quede en el aire, que estaba en desacuerdo porque los fondos de la FJ me pasan. Estoy de acuerdo con esa ley. Y una sola cosa, apoyando lo que dijo recién sobre los jueces, también cuando se declaró el default en el 2001, tampoco los jueces entendían de qué se trataba, ¿no? Entonces, había fallos permanentes, amparos, así fue en algunos casos un excelente negocio, ¿no? De los amparos automáticos, con solo presentarse, y también creando un desequilibrio y una situación financiera que era tremendamente crítica, pero también sin entender la complejidad de lo que se estaba haciendo. Bien, última pregunta y ya vamos a corte. Sí, por favor, presentación, pregunta breve y respuesta. Sí, para el doctor Augusto Villar, una pregunta relacionada con dos de las tres subsistemas que componen el sistema de salud. La primera es en la modificación del régimen de medicina prepaga.
Ahí me parece que está bien que el Estado intervenga y regule, pero creo que hay un problema con la cuestión de poder ingresar al subsistema o al sistema de prepagas con enfermedades contraídas previamente. Yo creo que esto conduce a una situación en la que nadie va a pagar, nadie va a ingresar hasta que no se enferme, con lo cual el sistema va a quebrar. Yo hace poquito entré en el sistema de salud canadiense, que es público, ni el de Ontario ni el de Vancouver permiten que uno ingrese y goce de los beneficios en forma inmediata, esperar 2 meses, 3 meses, etc. Esa es la primera pregunta. Y la segunda tiene que ver con las obras sociales, que me parece a mí que el tema de la responsabilidad del gobierno excede mucho la necesidad de controlar si los sindicatos compran bien o mal los remedios, la calidad y demás. Ahí hoy, en la presentación de hoy de Cristina Flot, surgió que la Argentina gasta en salud lo que gastan los países de la OECD. Y todos los que estamos aquí sabemos que nosotros no tenemos las mismas prestaciones que los países de la OECD. Y me parece que esto tiene mucho que ver con uno de los subsistemas de salud, que es el de las obras sociales, sindicales. Hay una cantidad de interrogantes que la sociedad se plantea de forma que pasan desde el enriquecimiento de los dirigentes sindicales hasta las movilizaciones políticas financiadas con plata de la salud. La pregunta en definitiva es si el gobierno tiene pensado alguna vez revisar esa decisión que se tomó en épocas de una de las dictaduras militares, que fue transferirle recursos cuasi públicos a los sindicatos para que administren directamente el sistema de salud. La aseveración que se me atribuyó. En lo que dije yo, y lo puse como ejemplo para la medición del gasto, el término de PBI, que si uno toma el gasto en educación de Argentina, que es parecido al de la OECD, en términos de PBI, no quiere decir de ninguna manera que el gasto per cápita de Argentina sea igual o semejante al de la OECD. Posiblemente sea el 10, el 5% con suerte respecto a la OECD. Lo que yo lo ejemplaricé para tener cuidado cuando uno ve en el diario o en alguna revista informativa el gasto de Argentina en educación es igual a la OECD, tener cuidado que eso justamente no quiere decir que nuestro gasto sea igual, porque lo que nos importa es lo que recibe cada beneficiario en términos del sector que estamos considerando. Simplemente eso. Gracias. Bueno, de acuerdo, no invalida la pregunta. No la invalida, pero no quería que quedara esa duda en el público. Gracias. A la pregunta de la prepaga, es un tema que todavía no está terminado. Creo que tenemos que definir dónde va a ir, aún dentro del Ministerio de Salud, a qué área va y quién van a ser los responsables y cómo se va a constituir lo que deberá ser una estructura que tenga la mirada de las prepagas en el marco de lo que deben ser las prestaciones de salud. Entendemos y sabemos que vienen de un régimen donde la prepaga estaba comprendida en un régimen de comercialización del producto, con rentabilidades a definir en función de la inflación o de los costos que cada una de las empresas fijaban, o que la Secretaría de Comercio del Interior lo permitía, y ahora pasamos a una mirada desde el impacto de salud. Si me pregunta qué va a pasar con esto, que va a ser absolutamente esto, todavía no sé, no tengo la respuesta. Y en relación con las obras sociales y cómo, qué va a pasar, porque sabemos cómo fue